Estamos en casa de Julián, en el Chorrillo, con los hijos. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Milagros. Yo, Lito. De Ángel, imagino, de Angelito. De Julián. De Julián, de Julito. Igual Sí. Julián. ¿Y su padre cómo se llamaba y se apellidaba? Julián Pérez Bentancor. Betancor, sí. Sí. ¿Era natural de aquí de Tenerife? No, de Lanzarote. De Lanzarote. ¿Y en qué año nació y dónde nació? ¿En qué municipio? ¿En qué año nació? En el 39. 39. Ah, vale. El 28 de enero del 39. A mí no me queda. ¿Saben en qué municipio? Tinajo. En Tinajo, sí. Y él imagino que desde muy joven, casi de niño a lo mejor se vino para aquí, para Tenerife. Sí, bueno, joven no. Pues ahora, pues. Porque él, o sea, somos 7 hermanos. Ajá, Vale, estamos un poco repartidos. sí, Yo nací aquí. Sí. Mi hermano Lito nació en Lanzarote y otros 2 hermanos sí, más. sí, Y otros pues en Tacoronte y tal. Un poco, él vino buscando trabajo Sí. en sí de carpintero, como se ha dedicado toda la vida, porque Sí. lo ha aprendido él solo. sí, sí, Y entonces buscando trabajo, Sí. un poco porque allá pues estaba Sí. un poquito escaso. sí, Entonces, pues nada, se dedicó a eso, a la carpintería y demás, a hacer cosas hasta para las iglesias, bancos Sí, y sí, demás. Tal. sí. Entonces, después ya cuando se jubiló, se puede decir, pues no sé, creo que es como dice mi hermano, que llevó el timple a casa de Matías. un tal Matías. Sí, no, el pueblo de Matías, está el Belén de Matías. Ah, de San Por San Matías, Es que es sí, un carpintero haciendo timbre. Un Sí. carpintero. Este dice, mira, a ver, ya leo el timbre. Dice, no, toma la pantilla y sé el timbre. Búscate la vida. No tiene tiempo y mira. Y sí, empezó ahí. sí, y empezó ahí. O sea que aunque él aprendió solo, prácticamente autodidacta, su maestro fue este señor de San Matías. Sí. Sí. Quizás este señor de San Matías se llamaba Kiki. ¿Le suena un tal Kiki? Un señor también que estará ahora por los 80 años. Sí, ella es Puede ser, bajito, bajito. Sí, bajito, canento. Bueno, Sí. ahora canento, sí. Es un salón chiquitito. Sí. Un salón chico. No. Que es por donde se ve la autopista, la bajada por la autopista, que está el barranco, que se ve el mar. Y así, ahora fuera. Por la montaña, muy pegado a la montaña. Está Sí, enfrente del Belén, sí, más para allí. sí, sí. Este, Debe ser Pues mira. seguramente el Kiki sí. Que ya lo introdujo un poco a, Sí. a decir, pues mira, Sí. tú eres carpintero, Sí. empieza tú a hacer lo que... Y así empezaría, claro. Sí, No, y él dice a mi padre, el tornero. Ajá. Él dice la anilla. sí. La anilla es para aquí. Para la roseta, para tocar el timbre, sí. Mi padre haciendo... Sí, En eso sí era muy... Sí, mira. sí, ahí a lo la vemos hora que está. sí, porque era muy... Todo este de marea, todo de Sí. marea. Ah, Todo este de marea. sí. De buscar siempre Sí. esos detalles, mira, ¿sabes? mira. Sí, sí. Ahora después enfocamos de cerca ahí para que se vean bien las rosetas de los instrumentos. Entonces me comentaban que él, pues ya aquí, y viendo a lo mejor los timbres que él vio en Lanzarote, ¿no? Que me comentaban que él se inspiraba en los timbres de Lanzarote, en esos timbres pequeños, Sí. como él veía, ¿no? Los Sí. timbres a lo mejor tan grandes como se utilizaban aquí en las islas No, más... él siempre sacaba lo que es el modelo de Lanzarote, Sí. Sí, ¿sabes? Bien, A bien. lo mejor no te digo que hiciera alguno un poquito más No. grande, No. Sí. un pelín, Sí. ¿no? Pero sí se inspiraba más en eso, porque Sí. él ha, o sea, ha aprendido a tocar el timbre, se puede decir desde pequeño casi, Sí. o viendo, Sí. y siempre Sí. siempre ha tocado el timbre. Por eso- Es un instrumento que a él siempre... por eso le iba a preguntar yo, que él donde aprendió a tocar, donde aprendió música, donde aprendió a tocar el timbre, la guitarra, me imagino que tocaría, si ha estado en algún grupo, si estuvo en algún grupo. No, bueno, allá en Lanzarote ya te dije que era más bien en grupos como que tocaban en sitios así, Sí. para pasar el tiempo. Ya después los ranchos de Pascua, vete y trae el libro si quieres. Sí. Ellos sacaron un libro también de Ajá. los ranchos de Pascua, donde salen algunos de ellos, mi padre hablando también de Sí. eso, de cómo se empezó a hacer y demás, porque allá se usa mucho eso. Sí. Y ya te digo, nosotros cuando íbamos de viaje, pues él siempre se reunía con sus amigos
y tocaban Sí. en alguna local pequeño, alguna asociación, como digamos así, y se reunían y se ponían a tocar, Sí, porque es lo que les gustaba. sí. Siempre. Y después aquí estuvo en algún grupo folclórico. Sí, estuvo en dos. Mm. Estuvo en dos. Lo que no me acuerdo, sé que una es del tablero, no sé cómo se llama, antes de eso estuvo en otra. Y estuvo, también cantaba de vez en cuando, Cantaba ¿eh? también. Se echaba sus canciones típicas allá de Lanzarote, como es el canto de Lanzarote, que es un poco ahí, Sí. no sé. Sí, 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 A mí sí, me sí. llama mucho la Sí, atención. sí. El hombre con la voz chillona del hombre. Sí, exactamente. Sí, sí. 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 Y ves los Sí. ranchos de Pascua Sí. de Tinajo, de Sí. Lanzarote. Sí. Sí, señor. Ahí tenemos ahí. Y ya te digo, él sí sé que, recuerdo yo que siempre me contaba que tocaban mucho la Isa del Uno y no sé qué, y él siempre tenía esa cosa de decir, no, porque hoy en día en las rondallas cuando enseñan no saben, o sea, aprenden los chicos o tal, pero no saben tocar como... Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Sí, Que tenía oído en ese sí, sentido. sí, sí. Y bueno, está aquí Julián. Sí, después le saco una foto Vale. si quieren y así Y- lo vemos de cerca. Y ya te digo, creo que recuerdo yo eso, que decía que, no sé si era porque acompañaba a su abuelo, me parece. Porque su abuelo, o sea, el padre el abuelo de él, Sí, creo que es el que tocaba. sí. Y me parece que desde pequeño siempre o los acompañaba a los sitios esos donde ellos se reunían, ¿verdad? Sí. Sí, es que me suena a mí que él me lo contaba y ahí es donde él aprendió, se quedó cuando tocaban y con las cuerdas y demás, el timple sobre Sí, todo. sí. O sea, no es que fuera una escuela ni nada, ni un Sino profesor de ni ver nada, sino que de ver y él tenía escuchar. interés, que era avispado y veía cómo tocaban los otros y se quedaba con... Sí, y de tener oído, Sí, sí. sobre todo eso, Sí, sí. que él se quedaba con... Sí. Y la bandurria, porque a él le gustaba mucho Sí. la bandurria también. Sí. Cosa que a mí también me gusta. O sea que no he aprendido, pero sí me encanta. la Bueno, bandurria. siempre está bueno a tiempo, ¿no? Sí, ¿Cuál es, les iba a preguntar yo, cuando él empezó a hacer timples ya fue ya después de jubilado más bien? sí. ¿No? Fue de jubilado, ¿no, Mito? Sí. Sí. Algo Y- de jubilarse. Sí. Él nunca llegó a vivir de hacer instrumentos, sino siempre se dedicó a la carpintería. Sí, pero claro, al tener ya más o menos una idea, Sí, pues de la Sí. madera en sí y Sí. de tal, y de los detalles, yo Sí. pienso que eso Sí. le llevó a que más o menos tuviera una idea, ¿no? Sí. Y este señor que de San Matías, pues claro, carpintero y también que se dedicaba a hacer esos instrumentos, pues un poco ya él fue formándose. Sí, sí, o sí. sea que no le costó tanto Sí. o no tuvo tanta dificultad porque ya más o menos al tener esa parte de carpintero, el oficio ya aprendido el ya. oficio, Sí. claro. Simplemente plasmarlo en hacer instrumentos. No, y al tener una idea del instrumento que más le ha gustado siempre y ha tocado, que es el timbre, pues entonces ya Sí, de ahí saca pues, sí, yo pienso que sí. unas ideas pues, Sí. bastante... Para él, ¿ustedes qué creen que era un buen timple? ¿Qué escuchaban que él solía tener siempre en cuenta a la hora de construir instrumentos? de cogerlo. No, a la hora de hacer instrumentos, ¿qué cosas tenía él en cuenta para que el instrumento fuera un buen instrumento? Pero... Por ejemplo, me refiero, pues no sé, él hablaba mucho de que el timple debía de afinar, o de que debían de utilizarse ciertas maderas, o que, no sé, cosas Él así. tiene un pito. Sí, Un pito del pito penal. ajá, sí, sí, sí. Tráelo si quieres. No se preocupe. Claro, él No se siempre- preocupe. No, pues entonces déjalo listo, sí. Sí, No, él lo sacó El hombre otro pántrico día fue. y se recordó, Sí. le recordó a mi padre sí. porque era lo que Utilizaba el pito para, Sí. el pito para afinar, sí. Pero él, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, los trastes, porque los trastes es una cosa que siempre, históricamente, parece que ha dado mucho la lata, ¿no? Yo ¿Cómo pienso- hacer los trastes? Vale, yo pienso, creo, que él, porque a él le gustaba mucho leer.
Sí. Y él tiene muchos libros. Sí, Sobre todo de timples, de Lanzarote y de tales Sí. modelos y tal. Yo Sí. pienso que se inspiraba en eso, creo yo. sí, sí. Porque él no es que viera... Sí. Bueno, de la tele tampoco Sí. es que sea mucha muestra a la hora de fijarse. Pienso Sí. yo que a través de los libros Sí. o de las imágenes, a lo mejor de la tele, sí, de algún vídeo o algún documental, Sí. pues Sí. dedicado, o sea, Sí. transferido Mira, al... mira el pito. Ajá. Este es el pito Sí. final Sí. siempre. Sí. Con eso afinaba él el timple. Sí. O sea, ese era su afinador, después el timple estaba hecho, con eso afinaba una cuerda y afinaba el resto, imagino, ¿no? Sí. Sí, sí señor. Como un diapasón que utilizan también, ¿no? Un diapasón que le dan un golpito, se lo Y ponen en a la oreja. veces a tocar al cabello, Sí, un poco de cebo, a de cebo de camillo, para no huele, para no... Las Para que- yemas de para- los dedos. Tiene un dedo al bolso de la máquina y huele, y está un poco... la se ponía grasa para que el dedo le resbalara más. Porque no tenía uña, porque uña. la había perdido en la máquina. Ah. Entonces se ponía ese cebo para un poco tocar y que no le molestara mucho. Sí, 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 sí. Y Sí, sí, sí. Sí, me imagino, sí. Vemos por los timples que las maderas que utilizaban son maderas buenas, porque ahí el timple parece que está hecho de pino la tapa y palo santo los fondos y el aro, Sí, no, y la bandurria de cedro y palo santo. ¿Qué maderas tenían ustedes idea de Hay que él un montón, utilizaba? Hay Sí, un montón ahí, ahora no cuela manera... Sí. sí. Y otra pregunta también, si ustedes no sé si me sabrán responder. ¿Las maderas él dónde las compraba? ¿Las mandaba a pedir fuera de la península para hacer los instrumentos o las compraba aquí? No, era en guitarra. ¿En la casa de la guitarra? Sí. Ajá, Este. él iba mucho sí, Mira, este para la Sí, tapa de... sí, de sí. de Eso- los timples de aquí. Eso parece pino, sí, eso es pino. Él se pilla Sí, el hueso, sí, y pega Sí. y pega cola, y pega una máquina está aquí dentro, y cortando sí, la tapa. sí, sí, sí. Con una caladora. No, Sí. una máquina aquí no es de una mesa. Sí, sí, sí. La sin fin debe ser. ¿Eh? Sí, ¿Ves? Mi hermano te puede ayudar en eso, que el pobre estaba Sí. mal aquí. sí. La sin fin debe ser que es para cortar las tapas, sí. Mira. No, eso sí tenía mi padre. Sí. La verdad que se pegaba horas aquí, porque yo me acuerdo que sí se pegaba siempre sentado en esa silla, sobre Sí. todo altita así. A veces hasta con poca luz, él ponía una linterna aquí porque es que casi me veía. Mm, mm. O sea, era una cosa como decir el que está haciendo un molde delicadamente Sí. de algo, Sí, sí. de cerámica, que a lo mejor te Sí. empiezas a trabajar ahí. Sí. Pues él delicadamente empezaba a hacer eso, Sí, sí. ¿sabes? A trabajarlo despacio y Sí. precisando, sobre Sí. todo Mira, precisando. Sí, están las grecas para los filetes, sí. Ah, mira, el chico, Sí. no sé. Sí, 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 las tenía preparadas y ahí para... Él iba para... mucho a la guitarra. sí. No, yo siempre a la guitarra. Sí, sí. Y una pregunta. Él, aparte vimos antes de las fotos que tenía cuatros puertorriqueños, tiene timples, tiene bandurrias. También llegó a hacer la UD, ¿saben? Y guitarras. La U sí, ¿verdad? ¿Vito? No llegó a hacer una obra. Sí, ya una U vender allá en Lanzarote. Un poco, sí, porque yo me acuerdo, era un poco como más grande, ¿no? Sí. Diferente. Sí, Era sí. como un poco más diferente, más grande. Guitarras no me acuerdo, yo sé. No, guitarra no. Guitarras no se acuerdan, ¿no? Nunca. Sí. No tiene pantilla Para guitarra. Sí, sí. Sí, no, con los que tenemos ahí. Para Sí. Lanzarote una... Bandolina, se Sí, llamaba. sí. Una mandolina. Una para Lanzarote Bandolina. vender. Es Sí, que yo me acuerdo sí, de sí. verla. Sí, sí. Una vender para allá, Sí. para Lanzarote. Sí, una mandolina, sí. ¿Y cuál es la que tienes tú allí? Esta. Ah, esta. Sí, una bandurria, sí, sí. Una bandolina, pero Sí. es diferente, ¿verdad? Sí. Sí, Igual es el cuerpo es más alargado a lo mejor. Sí, Pa- date cuenta que esa tiene más de 40 años. Sí,
Pero esa no es suya. No, esta no mi padre. Sí. No, esa no la hizo mi Sí. padre, pero fue de allá de Lanzarote, pero fue Sí. No, una de un vez, tío. una va a ser, mira, un timbre grande, y una calentura mira. Y algo le salió mal y se lo estalló. Sí, porque yo creo que él era como que, ¿sabes? Que quería Sí. hacerlo bien y a Sí. la perfección. Eso Sí. sí tenía él, Sí. cuando no le salía algo bien. yo Ah, creo mira, que- mira, una aquí. Sí. Eso sí es una tapa de una bandurria. Ah, la tapa de la bandurria. Una El fondo de la bandurria. bandurria. Sí. Sí. Ponla aquí si quieres. Miren, y ustedes podrían decirme, saben más o menos, ¿cuántos instrumentos hacía él al año? Uf, al año es que date cuenta que esto lleva trabajo, ¿eh? Qué trabajo. Y, hombre, hacer, yo creo que podía haber hecho 3, como mucho, Lito. Y Al año podía ser 3. 3 triples al año, a lo mejor 3 instrumentos, Sí. los que fueran. Sí, porque Sí. tampoco que lo hiciera Sí. todos los días. pero- Este para Para abrir la roseta, sí. Sí. Con jugar una piscina y el tarado. Déjalo aquí si quieres para que... Sí. Ay, por Dios, que les estoy sacando la casa completa. No se preocupen. No, pero yo Sí. pienso que sí, que al año podía haber, pues, hacer 3 o 4, ¿no? Sí. Creo que, porque claro, esto, yo no sé el trabajo que llevará, pero yo Sí. pienso que esto lleva trabajo. Sí, Y sí, si sí, le sí, dedicas todos los días un ratito Sí. como él hacía, no que fuera Sí. fijo, Todo era este, como un hobby Sí. para él. todo este plantilla. Plantillas para eso, para sacar los fondos y los aros del timple, sí. Sí, Era Sí. como un hobby para él. sí. Oh, Sí, sí. Vemos que el molde que tiene ahí es un molde, parece que es un molde externo, ¿no? es para el timbre. Para el timple, sí. Este, No, donde tienen el timple montado, sí. ¿Eso me lo pueden enseñar o...? Sí. Sí. Espera. Está pegado. Está pegado. bueno, Ah, vale. O sea que, vale, los aros Es que aquí es donde- es interno, los aros van por fuera. sí, donde sí. realmente él Ahí van, estaba, sí. pues, No, porque lo y yo a recuerdo. ti. Sí. A ti, saca un montón. El vaso, hay un montón Sí. de pastillas. Sí. Y para contar la chapa, Ahí vemos como... este así, Sí. dos cadenas Y con un sargento lo apretaba. Sí. Entonces parece, por lo que vemos, que primero hacía la parte de atrás, el fondo, y después le ponía la tapa. Aquí hay un montón de pastillas, Sí. en el baño un montón de animas. Sí. Bueno, no se preocupe. Pero sí, parece eso sí. Sí. Sí, Y miren, yo que lo recuerdo Sí. aquí sentado. Oh, y aquí hay, ¿se acuerdan dónde o a quién vendía los timbres que hacía y vendía? ¿Que era la gente de la zona o...? Hombre, Hoy- ajá. normalmente, Sí, eso parece de una bandurria, ¿no? No sé. sí, Sí. una bandurria, ¿verdad, Lito? Sí. Sí. estaba en la pastilla. Sí. Otro molde interno, sí. Bueno, ya no estoy sacando más porque... No sacan más. Aquí en la cámara que cabe todo. Normalmente yo le ayudaba porque yo Sí. vivo en las Mercedes. Sí, Entonces, o en el cole habían Sí. chicos, bueno, Sí. llegué a vendérselo a un, Sí. un profesor Sí. de guitarra, bueno, de guitarra no, de timple, violín y eso, porque él se dedicaba, daba clases de violín, pero a Ujú. través de eso él quería un timple de esto y se lo llegué a vender. Estoy a ver. Y la verdad que sonaba porque yo lo escuché ese día cuando él lo... era impresionante. De Palo Santo, es como que no sé si le da otro sonido o es Sí. como más... El palo santo hace que el timbre suene bastante, sí. Sí, ¿no? Sí. Aunque la gracia del sonido está en la tapa. No la tapa que es de cedro, de pino, no. No, pero él lo hizo todo. O sea, no era solo la parte de atrás. Sí, Fue yo imagino completo. que la parte de arriba tiene que ser de pino, No, de la cedro. hizo de Palo Santo. ¿De Palo Santo? Sí, te lo puedo asegurar porque me acuerdo yo que era todo oscuro. Ajá. Era todo oscuro y cuando el chico lo Sí. tocó, eso, Sí. vamos, sonaba, Sí. que yo me quedé loca, que se lo dije a mi padre incluso, digo, no, Ya. el chico lo tocó y tal, le llegué a vender, pues, digo, no sé si 2, 3 timbres. Ya, Y pues. después él, cuando iba a Lanzarote, en verano,
pues normalmente se llevaba algún instrumento para venderlo allá. Y si solía siempre tener los contactos por allá que... Sí, porque como la gente también se Sí. dedicaba a tocar. Sí, ahí tenemos los trastes, ¿no? Este Sí. bomba allá entero. Sí, para trastear el instrumento, sí. Sí, señor. ¿Y alguna vez saben si tú aprendiste aquí, en el taller? ¿Alguien vino a aprender con él? No, Nunca, nadie. no. No. Ninguno de ustedes de los familiares intentó aprender o ver cómo... Ver cómo los haría si verían, pero intentar ponerse a hacer un timple no. Hombre, yo tocar el timple sí empecé. Sí. Lo que pasa es que lo tuve que dejar y tal. Pero sí, siempre me ha gustado lo que es la música. Sobre todo el de la bandurria, porque a mí el instrumento que más me gusta es la bandurria. Sí. Sobre todo como suena. Sí. ¿Vale? Pero el timple sí, no sé si uno de mis sobrinos, que es el nieto, sí empezó a tocar el timple. Ujú. Eso es verdad. Pero así dedicarnos, que él siempre lo decía, digo, 7 hijos o 6 y nadie se dedicaron. Aunque a mí me gusta la música y el toque de Lanzarote, Sí. eso sí, que Sí. no nací allí, pero Sí. te puedo asegurar que me encanta. Sí. Además lo escucho y ya sé que es de allá, Sí, sí. por el sonido y Sí. demás. Sí. Y que tocara mi padre también, pues sí, siempre me ha gustado, porque ya te digo, él lo llevaba en la Sí. sangre, como quien dice. Sí. ¿Alguna...? Sí, dime. De los hermanos, prácticamente el único que tocaba un instrumento era él. No, de los hermanos de papá. De los hermanos de papá, nadie, solo él. Él tocaba lo que es el timple y cantaba también. Sí. A No, su- y el primo, el otro, Ah, y el primo, y un primo, sí, que él sí sabe. toca la U y... Y el pito. O la flauta o algo así. Sí, lo que pasa es que él vive en Lanzarote. Ajá. Es con el que más contacto mi padre tenía, Sí. se puede decir, Sí. que todavía vive el coche, pero No, primo no... bueno, como si lo fuera. No, te lo dio morir. El otro, señor. El otro de... El hermano Carlos. Higinio. El niño. Ah, Higinio. Ese toca... A veces está aquí en Parranda antes. Sí, es lo que le está diciendo yo, Sí. que ellos se reunían siempre, Yo una boca aquí señal. que siempre les han gustado. ¿Alguna vez algún timplista o algún músico estuvo aquí? Bueno, conocía mucho a Benito Cabrera. ¿Tu padre? timplista, sí. Ajá, sí. 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 ¿Y él alguna vez llegó a estar por aquí a ver los timples a lo mejor o...? Creo que yo me acuerde, no. Pero sí, Pero sí, a lo mejor puede sí los ser- llegó a tocar. Pero yo sí, porque estuvo en el colegio donde yo trabajo. Ajá. Y le dije que mi padre se dedicaba a esto y tocaba. Sí. Eso sí te lo puedo decir porque lo vi en persona. Sí, A él sí lo vi Sí, yo, a Benito Cabrera. sí. Y mi padre sí lo conocía, pues, además él es de allá de Lanzarote, Sí, se claro. puede decir. Sí. Pues entonces, Sí, imagino que a lo mejor alguna relación allí, allá, no sé, bueno, no. Sí. no relación, Porque pero a lo mejor sí. cuando Benito era algún pequeño, día- tu padre ya estaría aquí seguramente. Sí. Ya estaría aquí. Sí. Pero a lo mejor sí la familia No, pero a lo mejor se ha conocen, ¿no? coincidido cuando ha ido Sí. para allá, a lo mejor, Sí. en Sí. Sí. en algunas fiestas de estas y... Ajá. Sí. Este es el niño de mi hermano. Este es La parranda montada. sí. Sí. Los dos están muertos, y mi padre, los tres. Ay, mi madre. Ah, vale, El churro y... vale. Pues sí, señor. No, pero eso sí tenía mi padre, que lo llevaba. Lo llevaba. Aquí por la zona, ¿saben ustedes si han habido otros constructores de instrumentos? No, que yo sepa, no. El único él. No, constructor de timbre, papá, de esta zona. Sí, Sí. ese solo. No hay más nadie, para aquí no hay... Que yo sepa, por Sí, lo sí, menos sí. esta zona de aquí no. No hay. Sí. Pues sí, señor. Le van a cuando morir, ¿de qué? Fernando. Fernando, de Barranco Grande. Sí. Ah, Pues ese no sé Fernando- quién es. Ese se me escapa. bueno, Pero bueno, pues sí, señor. Pues con esto yo creo que más o menos. Ahora les voy a sacar unas fotos de los instrumentos para tenerlas también.
Y con esto más o menos tenemos una idea, yo creo, de quién era Julián. Yo sí, yo en lo que he podido te he ayudado, porque Sí. la verdad que me he quedado bien. Yo De no haber estado... súper agradecido, Sí, bueno, bueno. pero así son las cosas de la vida, ¿no? Por lo menos aquí queda el recuerdo de Julián y nada. Muchísimas gracias.